Vamos a ver. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas. Dios me los bendiga. Continuamos con nuestras clases de estudio bíblico sobre las parábolas. Me da mucho gusto que se hayan conectado, que estén ahí siempre al pendiente. Me da gusto saber que les gusta aprender de la palabra de Dios. Y es muy importante que cuando uno estudie la Biblia, cualquier cosa que vaya a estudiar, cualquier parte de la Biblia que vaya a estudiar, es importante leer el contexto, qué es lo que estaba pasando, por qué se dijeron las cosas, a quién se le dijeron, cuál es el propósito de cada parábola o de cada enseñanza que hay en la Biblia, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar una parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del 1 al 9. Lucas, capítulo 13, del 1 al 9. En realidad, no aparece el título de esta parábola, pero obviamente cuando uno la lee, va a ver de qué se trata de una higuera o de una planta que produce higos, de una higuera que no da fruto, ¿verdad? Que no da fruto. Pero al mismo tiempo, acordémonos que las parábolas nos enseñan primeramente a ver el carácter de Dios, y también a ver cómo es la humanidad. Nos revelan dos cosas muy importantes: cómo es Dios y cómo es el ser humano, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros podamos ver esto en la parábola, ¿verdad? Porque de eso se trata. No es solamente un ejemplo, una ilustración así nada más por decir algo, sino tenía un propósito. Porque Jesús, cada vez que decía una parábola, él quería enseñar cómo es el carácter de Dios y también sacar a relucir cómo es el ser humano, ¿verdad? Cómo es el ser humano. Y contrasta, siempre va a haber un contraste entre cómo es el ser humano y cómo es Dios. Entonces, de eso se tratan las parábolas. Es un desafío para la mente humana cuando lee, tratar de descubrir eso, ¿verdad? Lo bueno que a ustedes ya les di el tip por adelantado, ¿verdad? Que la parábola siempre Jesús trata de revelar el carácter de Dios y el carácter humano, que es pecador, que es que no tiene la capacidad a veces de entender a Dios, y en su limitación, pues a veces tiene un concepto equivocado de Dios y piensa mal de Dios, o sea, erróneamente no alcanza a ver el carácter de Dios, y a veces eso lo lleva a pecar o a la incredulidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos estudiando. Hoy vamos a estudiar la parábola de la higuera sin fruto. La higuera es la planta que da higos, ¿verdad? Y era una planta muy conocida en Israel. Así como las vides, las uvas, la planta de la uva también era algo muy familiar de allá, de esas épocas. Entonces, de eso Jesús usa los ejemplos, y vamos a ver cómo es que vamos a aprender algo muy importante del carácter de Dios. Bueno, hermanos, antes de leer la parábola en el capítulo 13, siempre es bueno considerar el contexto para entender por qué lo dijo Jesús, por qué dijo esto, a qué se refería. Entonces, para poder entender el capítulo 13, hay que ver el capítulo 12, ¿verdad? Para ver de qué se trata esto, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el capítulo 12, dice aquí, capítulo 12, versículo 1, Lucas 12:1. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a los discípulos, dando a entender que aunque había mucha gente, el enfoque de Jesús primordial o principal era sus discípulos, porque él quería que sus discípulos aprendieran realmente lo que él les iba a enseñar o transmitir, ¿verdad? Y le dice a sus discípulos, versículo 1 todavía dice: Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos, diciéndoles: cuídense de la levadura de los fariseos.
de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Los fariseos eran una secta religiosa, eran las personas que se creían los más santos del pueblo, eran las personas que se esperaban por cumplir estrictamente las leyes de Dios, ¿verdad? Pero sobre todo las cumplían de manera externa, ¿verdad? Externa. Y no tanto había una regeneración en su corazón, sino que todo lo hacían de una manera mecánica, ¿verdad? O externa o de apariencia, ¿verdad? Entonces, por eso habla de la levadura. La levadura es algo que se ponía dentro de la harina y la levadura fermentaba la masa, ¿verdad? La masa donde se hace el pan. La levadura es algo que se ponía dentro de la masa. Eso quiere decir que no se veía la levadura y se mezclaba entre la masa y no parecía que había algo ahí que iba a hacer fermentar la harina, ¿verdad? Entonces la levadura está refiriendo al carácter interno, al corazón o el espíritu de los fariseos, que por dentro no solamente ellos vivían de una manera falsa su religión, sino que así la enseñaban también, y la gente ya estaba afectada por esa manera de religiosidad, una religiosidad externa. Cierta oportunidad Jesús le dijo allá en el Sermón del Monte, dijo no sean como los hipócritas, dice. Cuando decía hipócritas se refería a los religiosos falsos o de aparentemente religiosos, ¿verdad? Dice que ellos se paran las esquinas para que los vean y se paran a orar, dice. Dice, y eso nada más están haciendo un show, dice. No, es nada más para que la gente los alabe, dice. Dando a entender Jesús de que la religión que ellos practicaban en realidad no era algo que les nacía del corazón, de un corazón regenerado, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice, cuídense de la levadura. En otras palabras, por la religiosidad que también afecta la religiosidad de otras personas porque piensan de que pueden agradar a Dios con una religión falsa, ¿verdad? Una religiosidad fingida, ¿verdad? Entonces, de eso no se trata el cristianismo. El cristianismo se trata de que en realidad podamos amar a Dios sinceramente, ¿verdad? En nuestra imperfección, pero podemos amar a Dios. Y en nuestra imperfección, Dios es bueno con nosotros, a pesar de que somos imperfectos. Dios no nos está pidiendo que seamos perfectos porque Él sabe que no podemos, pero aún así Él nos demuestra su amor. Y en base a ese amor, Él quiere que nosotros tengamos una transformación en base a su gracia, en base a su amor. Por eso dice el versículo, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía religiosa, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de hipocresía, pero aquí Jesús está refiriendo a la hipocresía religiosa que ellos practicaban. Y luego dice el verso 2, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Está hablando de la falsa religiosidad. Sí, ni nada escondido, o sea que los fariseos podían esconder su doble vida, ¿verdad? Hay personas que llevan una doble vida, ¿verdad? Los domingos parece que son bien religiosos, van a la iglesia, ¿verdad? Pero salen de la iglesia y sale la realidad, ¿verdad? Sale su realidad. Entonces, por eso dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará en las azoteas, dice. En otras palabras, que Jesús está poniendo ejemplos de que la falsedad tarde o temprano se va a revelar, ¿verdad? Lo que es falso. Y también lo verdadero, tarde o temprano se va a revelar. Es todo lo que está diciendo. Entonces Jesús empieza a hablar de una hipocresía religiosa, ¿verdad? Y luego pone ahí una parábola en el capítulo 12, en el versículo 13 al versículo 21. El Señor Jesucristo pone la parábola de un rico insensato, ¿verdad? De un rico una persona que se dedicó a hacer dinero
porque pensaba que el dinero lo iba a hacer feliz, ¿verdad? Y se olvidó de su vida espiritual, se dedicó a los negocios, ¿verdad? A hacer mucho dinero y se olvidó que lo más importante no es ser rico aquí en la tierra, sino ser rico en la vida espiritual, pero de una riqueza sincera, ¿verdad? De una relación sincera con Dios. Eso es lo que nos enriquece, la relación sincera con Dios. Eso nos hace personas de mucho valor, pero en lo espiritual, ¿verdad? Y luego Jesús en el capítulo 12 empieza a hablar de que hay que buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? De que no debemos de preocuparnos tanto por las cosas materiales, sino más que todo que nos preocupemos cómo está nuestra vida espiritual, porque esa es la que nos va, al final, nos va a dar eh, dividendos, ¿verdad? Nos va a dar la vida eterna. Y luego empieza a hablar acerca de estar listo, ¿verdad? De no descuidar la vida espiritual. Y luego en el capítulo 12 habla de que el versículo 49 dice que él va a traer sus enseñanzas. Jesús dice que sus enseñanzas van a traer división, en el sentido de que unos le van a creer y otros no le van a creer, ¿verdad? Unos van a darse cuenta de lo que es la verdadera religión, la verdadera espiritualidad que Jesús trae y la falsa, ¿verdad? Y la falsa espiritualidad. Y ahí va a haber diferencias, ¿verdad? Cuando dice que él no vino a traer paz, lo que está queriendo decir, no todos van a estar de acuerdo con mi enseñanza, ¿verdad? Porque ya están acostumbrados a una enseñanza falsa, ¿verdad? Entonces eso va a traer conflicto, va a traer choque, ¿verdad? Cuando tú descubras a una persona que es falsa en su religiosidad, pues le vas a reclamar. Y cuando la persona vea que tú estás actuando de una manera diferente, te va a decir, oye, ¿por qué actúas así? ¿Por qué? Porque tú estás siendo motivada por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, va a haber conflicto, eso quiere decir, que no vamos a estar de acuerdo en cómo percibimos las cosas de Dios. Eso está queriendo decir Jesús. Uno le van a creer a Jesús y otros le van a creer a los falsos religiosos, ¿verdad? Y eso así todo, ha sido todo el tiempo, ¿verdad? Luego en el capítulo 12, en el versículo 55, Jesús dice de que cuando está nublado, todos nos damos cuenta que pues que va a llover, ¿verdad? Y cuando no está nublado y hace sol, pues sabemos que no va a llover, ¿verdad? Entonces es tan fácil de darse cuenta, ¿verdad? De eso. Entonces, en el versículo 55, Jesús dice, y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor. Y así sucede. Verso 56, Jesús vuelve a usar la palabra de la hipocresía. Recuerden que está hablando de la hipocresía, capítulo 12. Y dice, hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo, o sea, de las señales como le dicen aquí en inglés, del weather, ¿verdad? De lo que, si va a haber, si va a llover o no va a llover, si va a haber sol, no va a haber sol, si va a ser un día caluroso, un día frío. Ustedes saben, dice, darse cuenta de eso, pero no se dan cuenta de su falsedad o de su vida espiritual que traen en su corazón. De eso no se dan cuenta, dice. Entonces, eso es lo que está queriendo decir. Dice, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo actual, el tiempo que están viviendo? No saben interpretar cómo las personas viven su vida. Eso está diciendo. Entonces, es bien importante, hermanos, de que nosotros tengamos claridad en que si nosotros, así como nos damos cuenta, si un día está nublado y va a llover, así como nos damos cuenta, también nos debemos dar cuenta si nuestro corazón, cómo está, si nuestra vida, cómo está en nuestra vida espiritual, si estamos llevando una vida correcta, agradable ante Dios, si somos sinceros con Dios o no, ¿verdad? Es bien importante eso. Entonces, ah, en la cultura judía, ya la levadura o la enseñanza falsa de los apóstoles de una religiosidad disfrazada de santidad, ¿verdad? Ya estaba muy impregnada en la cultura judía, en la mente de las personas. Entonces, cuando Jesús trajo su enseñanza, pues a muchos les chocaba, muchos no les gustaba porque era algo diferente. Cuando Jesús vino a hablar de una espiritualidad, de adorar a Dios en espíritu y en verdad, cuando estas personas
pues la mayoría de la gente no vivía una vida religiosa en espíritu y en verdad. Entonces, esto chocaba. Era muy fuerte lo que Jesús les estaba trayendo. Entonces, era algo que causaba una, sí, un impacto en la mente de ellos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 13, ah, se acercaron a Jesús unas personas pensando de que le van a, le van a presentar a Jesús una situación donde unas personas murieron por maldad del rey, porque el rey los mandó matar, y otros murieron por un accidente, ¿verdad? Un accidente. Entonces, la gente pensaba que cuando una persona moría, alguien la mataba o moría por violencia, es porque se había portado mal y Dios la estaba juzgando, ¿verdad? Y si una persona moría en un accidente, la gente sacaba sus conclusiones y decía, seguro que hizo algo malo, ¿verdad? Y Dios lo castigó, Dios lo cortó, ¿verdad? Dios lo desechó. Entonces, esa era una teología que ya estaba muy impregnada en la mente de la gente en el tiempo de Jesús. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que así piensa, ¿verdad? Pues si pasa algo malo, ¿verdad? Entonces, si la gente sufre, entonces dicen, Dios es malo, ¿verdad? O está sufriendo porque Dios lo está castigando, ¿verdad? Y entonces sacamos conclusiones acerca de Dios que a veces no son correctas. ¿Por qué? Porque ya la levadura, ya la influencia de esa gente que piensa así, ya nos llegó a nosotros y ya afectó también nuestra manera de ver a Dios. Entonces Jesús, el capítulo 13 precisamente de eso habla, ¿verdad? Entonces, vamos a leer entonces el capítulo 13 donde dice, en aquella ocasión, capítulo 13 de Lucas, verso 1, en aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato era el que juzgó a Jesús también. Pilato, que era el gobernador ahí de Jerusalén, dice, Pilato había dado muerte a unos galileos. Fíjense. En otras palabras, que este líder político, quizás habían galileos que no lo querían o que estaban en su contra o estaban tratando de hacer una revuelta política, qué sé yo, no dices exactamente, pero este gobernador los mandó matar, ¿verdad? Quizás vio que estaban moviendo a la gente para que estuvieran en contra del gobernador y este gobernador los mandó matar, ¿verdad? Por eso le dijeron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios, ¿verdad? No, no dice mucho acerca de esto, pero lo que sí dice es que el gobernador los mandó matar, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que a mucha gente a veces muere por maldad de otras personas, ¿verdad? Entonces, mucha gente tal vez dice, bueno, es que si los mataron era porque eran malas personas o porque estaban haciendo cosas indebidas, en fin. La gente saca conclusiones a veces equivocadas. Y ahorita vamos a ver todo eso. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos Galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? En otras palabras, ellos eran pecadores y la demás gente, pues, que no las asesina a nadie, esos son personas que no son pecadores. Jesús está tratando de hacerlos razonar, de que todos somos pecadores en este mundo, que todos, eh, nadie es perfecto, ¿verdad? Que cada quien a veces tiene sus propias ideas. Pero Jesús lo que va a tratar de mostrar en esta parábola, que Dios no es un Dios que en realidad quiere la destrucción de las personas, que Dios no es un Dios que está buscando acabar con las personas que no son perfectas, ¿verdad? O que tienen algún defecto, o que se portan no muy bien, ¿verdad? No, Dios tiene otra manera de ser, y es lo que Jesús va a presentar en esta parábola, que esa idea equivocada que tenía la gente se la quitaran. ¿Por qué? Porque Jesús cuando habla, hermanos, Él está hablando en nombre de su Padre. Él es Dios, ¿verdad? Entonces, él va a presentar una idea diferente a la que la gente ya tiene, ¿verdad? Ya por su cultura o porque así la han enseñado. Entonces Jesús le hace la pregunta, ¿ustedes piensan que esas personas que sufrieron esta injusticia porque las mandó matar el Pilato,
¿Eran más pecadores? Y desde luego que dice Jesús, les digo, dice Jesús, que no. Jesús está diciendo, si ustedes piensan que se murieron porque eran pecadores o los mataron porque eran más pecadores que los demás, Jesús dice, no, no es así. No, no por eso se murieron. Se murieron porque el gobernador tiene mal, es malo, es una persona mala, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo. De la misma manera, todos ustedes perecerán, dice Jesús, al menos que se arrepientan. En otras palabras, que el mensaje de Jesús es que el ser humano debe de arrepentirse, de cambiar su forma de pensar acerca de Dios. Porque si Dios castigara a todos los pecadores, la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces todos se tendrían que morir trágicamente, o todos se tendrían que morir por una enfermedad, por una pandemia, ¿verdad? Entonces lo que está queriendo decir Jesús es enseñar, es de que si nosotros razonamos así, estamos equivocados, porque Dios no de esa manera ve a la humanidad, ¿verdad? Entonces es bien importante lo que Él está enseñando. Lo que Jesús está diciendo, que todos nos vamos a morir en nuestros pecados si no nos arrepentimos. No vamos a tener salvación si no hay arrepentimiento, ¿verdad? Y luego dice el versículo 4: o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé, imagínense una torre, un edificio alto de piedra, se derrumba y los que están ahí trabajando, no sé, son aplastados por las rocas, por las piedras tan pesadas y mueren. Y dice que eran 18 personas. Entonces, dice aquí, ¿piensan ustedes, dice Jesús, que los que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? ¿Que les pasó eso porque eran los más malos, los más pecadores? Y Jesús les vuelve a decir en el versículo 5: les digo que no. Esa no fue, su muerte no fue consecuencia de sus pecados, ¿verdad? Porque a todos, sí, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero no es esa o sea que Jesús le está diciendo que Dios no los castigó con una muerte así por ser pecadores, porque si no, pues todos teníamos que morir así. O sea, no, Jesús está tratando de dar a entender que Dios no actúa de esa manera, ¿verdad? Muchos de nosotros cuando vemos que pasan algunas cosas, no, que los narcos mataron a no sé cuántos, o que los pandilleros mataron, seguramente Dios lo castigó porque esta era una persona mala y andaba en malos pasos. Bueno, Dios no actúa así. Es lo que está queriendo decir, lo que está queriendo decir Jesús. Que Dios no tiene ese concepto. Él quiere que todos se salven, dice la palabra de Dios. Él quiere que todos, salvar a todos. Pero Jesús está diciendo que lo más importante para el ser humano es que se arrepienta de sus pecados, que sepa que es pecador y que se arrepienta, ¿verdad? Y por eso Jesús dice, esos que murieron en el accidente de la torre que se derrumbó, tal vez nosotros escuchamos cuando los terroristas derrumbaron las Torres Gemelas allá en Nueva York, el ataque del 9/11, ¿verdad? O si hay un terremoto, han habido muchos terremotos donde muere mucha gente y muchos se mueren, pero muchos no se mueren, ¿verdad? Entonces, lo más importante, está queriendo decir Jesús, es que cuando llegue la muerte, estemos arrepentidos, tengamos una buena relación con Dios, sincera con Dios. Eso es lo que nos va a salvar. Entonces, aquí Jesús está dando por sentado de que todos son pecadores y que todos necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? No hay unos más, aunque sí hay unos que podríamos decir son más pecadores que otros, pero no en eso se basa Dios, ¿verdad? Sino que el llamado al arrepentimiento es para todos. El amor de Dios y la gracia de Dios es para todos. Entonces es bien importante entender eso. Entonces, dice aquí el versículo 5: les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, ya sea por violencia, ya sea por enfermedad, ya sea por una catástrofe, por un accidente, todos vamos a perecer. Dice, todos vamos a perecer, dice, a menos que no se arrepientan. Porque el que se arrepiente puede morir físicamente, pero tiene la vida eterna, la promesa de la vida eterna que nos da Jesucristo, ¿verdad? Es bien importante eso, ¿verdad? Entender que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo.
Muy importante entender eso. Y en la época de Jesús, pues como no habían escuchado el Evangelio, pues ellos pensaban de que si te portabas bien y eras medio pecador, no era tan pecador, pues te ibas a salvar. Pero si, si era muy, muy pecador, entonces te ibas a condenar y te iba a pasar algo, ¿verdad? Algo malo. Entonces, por eso Jesús va a contar esta parábola. Versículo 6. Entonces les contó esta parábola para ilustrar cómo es Dios y cómo Dios quiere tratar a la humanidad. Dice así. Entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Bueno, para empezar, hermanos, el viñedo era donde estaban las plantas de uvas, ¿verdad? Pero este dueño de este viñedo tenía una planta especial, que era una higuera, que no debería estar plantada ahí. Sin embargo, tenía un privilegio, esta higuera, de que estaba plantada en un lugar bueno, ¿verdad? Entonces, por gusto del dueño del terreno, la plantó ahí. Y él no esperaba que él no esperaba que esta planta usarla para sus negocios, porque el negocio era la uva, ¿verdad? Pero esta planta estaba ahí para que él comiera higos, para que se diera el gusto de comer higos, ¿verdad? Entonces, eh, esta planta estaba en un lugar privilegiado, ¿verdad? Donde esta planta pues era regada, era cultivada y todo, y era para el deleite del dueño, ¿verdad? Y mire qué dice acá. Un hombre tiene una higuera plantada en su viñedo. Fíjese que no era un lugar de higueras, era un viñedo, un lugar de uvas, ¿verdad? Pero estaba la higuera ahí, lo que da a entender que era un árbol privilegiado, que estaba en un lugar privilegiado. Pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada, no encontró fruto. En otras palabras, más adelante vamos a ver de que esta higuera representaba algo, representaba a alguien, ¿verdad? Que tenía un privilegio muy grande, ¿verdad? Sin embargo, no estaba dando fruto, ¿verdad? Así que dijo al viñador, el dueño del terreno le dijo al viñador, porque algunos piensan que es Dios Padre, pero no es Dios Padre, ¿verdad? Esto es precisamente lo que va a querer decir Jesús, porque Jesús siempre representa al Padre en todo lo que él hace. El viñador, dice, le dijo al viñador, el dueño del terreno, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro nada. En otras palabras, estoy decepcionado, ¿verdad? Estoy decepcionado de esta higuera, porque yo vengo con las ganas de comerme unos higos y nada, no hay nada. Y vengo cada año, ¿verdad? Pero y luego dice así, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Y luego dice el dueño del terreno, córtala, córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? ¿Para qué de ocupar terreno? Entonces aquí, hermanos, vamos a ver algo muy, muy importante, ¿verdad? Porque en primer lugar, en la ley que Dios mismo dio, no pierda este pasaje. Vamos a ver Levítico 19 para que veamos cuál era la ley para con los árboles, porque hay una ley hasta para los árboles. Levítico 19, ahí nos va a ayudar a entender el contexto, porque Jesús está hablando con gente que conocía cómo tratar a los árboles, porque Dios también tenía algo especial para los árboles. Levítico 19, 23 y 24, dice así. Dice así Levítico 19, 23. Cuando ustedes entren en la tierra y planten cualquier clase de árboles frutales, durante los 3 años, o los primeros 3 años, no comerán su fruto, sino que lo considerarán inmundo o no apto para comer. Eso quiere decir, sucio, quiere decir. Verso 24. Pero el cuarto año
todo su fruto será consagrado como una ofrenda de alabanza al Señor. O sea, tampoco, el cuarto año tampoco se podía comer la fruta. Toda la fruta se le tenía que ofrecer a Dios. Verso 25. Y en el quinto año ya podrán comer de su fruto. De este modo, aumentarán sus cosechas. Yo soy el Señor tu Dios. Como podemos ver, hermanos, este dueño no estaba respetando la ley. ¿Por qué? Porque quería cortar el árbol al tercer año. Según la ley que Dios dio aquí en Levítico, el árbol frutal no se le podía comer los primeros 3 años el fruto. Pero este hombre iba tratando de comerse el fruto de ese árbol, esperando recibir fruto, cuando, según la ley de Dios, él estaba violando la ley. El dueño del viñedo estaba violando la ley. La ley de Dios, porque era una ley de Dios esta. Y luego el cuarto año, todavía tenía que esperar un año más para que diera fruto, y ese fruto se le dedicaba a Dios. Y hasta el quinto año ya podía, el dueño de este árbol frutal ya podía comer el fruto, ¿verdad? Porque esa era la ley de Dios. Pero lo que podemos ver, hermanos, es de que este dueño del terreno y de la higuera no estaba respetando o tenía una mente donde ignoraba voluntariamente las leyes de Dios con respecto a los árboles frutales. Entonces Jesús está poniendo este ejemplo de que este dueño no era una persona temerosa de Dios, ¿verdad? Y lo que sí estaba haciendo, estaba condenando a la higuera porque todavía no daba fruto, ¿verdad? Cuando él estaba violando la propia ley de Dios. Fíjese que dice, el verso 7, así que le dijo al viñador, ya, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruta en la higuera y no he encontrado nada, ¿verdad? Como diciendo, esta higuera no va a servir. Le faltaba todavía el cuarto año y el quinto año, pero esta persona la estaba tratando de cortar antes de tiempo. En otras palabras, ya había juzgado y condenado a la higuera antes de tiempo. Y ese es el mensaje, hermano. Que Dios, ahorita vamos a ver, no hace eso. Dios no es como este dueño que quiere cortar a la gente antes de tiempo, ¿verdad? Porque él mismo sabe que la gente necesita tiempo para dar fruto. Entonces es muy importante esto. Y no solo para que los discípulos lo entendieran, para nosotros también. Porque a veces nosotros juzgamos a la gente antes de tiempo. A veces hay gente inmadura que todavía la palabra de Dios no le ha llegado bien o no la ha entendido bien, está en el proceso todavía y los condenamos, ¿verdad? Los condenamos antes de tiempo, reflejando así un carácter legalista, un carácter que no refleja el carácter de Dios y actuamos mal. Y a veces decimos que las personas están sufriendo porque son pecadores o que Dios les está dando su merecido. Entonces, como diciendo, nosotros sí somos justos y a nosotros Dios sí nos bendice y a ellos como son pecadores, a ellos no les va bien, cuando todos somos pecadores. No podemos ver la gracia de Dios. Entonces, esta persona dice, córtala. Lo que está haciendo esta persona que está diciendo, córtala, está haciendo una injusticia. Está yendo en contra de la ley que dio Dios. En otras palabras, no puede ser Dios el que está haciendo esto, porque él estaría yendo en contra de sus propios principios, las propias leyes que él dio. Pero vamos a ver la contraparte, donde el viñador, ese sí representa a Dios, porque es Jesús, dice, y dice el dueño del terreno, ¿para qué ha de ocupar terreno? Dice, como diciendo, nada más es un estorbo. Esta gente malvada es un estorbo. Vamos a cortarla de una vez. Versículo 8. Señor, ahora entra el otro personaje, ¿verdad? El otro personaje, y este personaje sí refleja el carácter de Dios, sí refleja realmente
a Cristo Jesús. Dice así, Señor, le contestó el viñador, déjala todavía un año más, para que yo, dice el viñador, para que yo, él se hace responsable de trabajar todavía más con esta planta, de ayudarla para que dé fruto. Dice, déjala todavía un año más. O en otras palabras, tenle paciencia, perdónala, perdónala. Cuando dice déjala todavía, es la misma palabra que se usa para pedir perdón. O sea que el viñador está intercediendo por la planta, está intercediendo para que no sea cortada. Y es lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Jesús vino a interceder por la humanidad, para que no fuera destruida, para que no fuera cortada de la existencia, ¿verdad? Sino que en Jesucristo la humanidad tiene una nueva oportunidad. Fíjense, el carácter de Cristo es el carácter del Padre, el carácter del Hijo es el carácter del Padre. No es, porque a veces muchas personas que no entienden esto, ¿verdad? Dice, el Padre dijo que la corten. No, no es el Padre. Aquí está representando una persona injusta, ¿verdad? Y el Dios no es injusto, sino que el viñador representa el carácter tanto del Padre como del Hijo. Y en este caso Jesús está diciendo, déjala todavía un año más para que yo, él se hace responsable, dice, para que yo, dice, pueda acabar a su alrededor y echarle abono. En otras palabras, deja que yo la cuide, deja que yo le dé más amor para que ella pueda aprender a amar y dar fruto de amor. Desde luego que aunque no se menciona la palabra amor aquí, pero Jesucristo vino a traer el amor a la humanidad. Y la humanidad no da fruto de amor porque no sabe, no tiene, al menos que Dios se lo dé, ¿verdad? Al menos que Cristo se lo regale o le dé esa bendición, le dé su espíritu que produzca ese fruto, ¿verdad? Entonces es bien importante que aquí el viñador representa a Jesús, que también representa el carácter del Padre y del Espíritu Santo. Por eso dice, déjalo un año más, dale oportunidad y vas a ver que yo puedo hacer que dé fruto. Yo puedo trabajar en su vida de esta y vas a ver que eh, más tarde o temprano esta va a dar fruto, dice. En otras palabras, no la cortes, ¿verdad? Porque todavía no es su tiempo, todavía le falta el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo un Jesús intercesor, un Jesús que está a favor de la humanidad pecadora, a favor de la humanidad que todavía no puede dar fruto, ¿verdad? Por eso dice, deja que yo cabe a su alrededor, la cultive y echarle abono y vas a ver que yo me hago responsable de ella. Aquí estamos viendo cómo Jesús se hace responsable de la humanidad. La humanidad por sí sola no puede dar fruto. Ya lo dijo Jesús allá en Lucas 15. Sin mí no pueden dar fruto, dijo, nada pueden hacer, al menos que yo intervenga, ¿verdad? Dice Jesús. Y luego dice así el verso 9, así tal vez en adelante dé fruto. Si no, dice, córtala. Pero primero déjame trabajar en ella, dice Jesús. Primero déjame trabajar en esta planta que no te da fruto, que no te da alegrías, que solo te da tristezas y te da, ah, no sé, te hace sentir mal, pero yo me voy a encargar de que la humanidad sea transformada, que la humanidad pueda amar, pueda aprender a amar. Porque el concepto que ellos tenían es de que tenía una falsa religiosidad. Y la falsa religiosidad no da fruto, no da fruto. Hay cristianos que van a las iglesias por años y nunca dan fruto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca han dejado que Dios trabaje en ellos. Ellos nada más es pura apariencia, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está criticando, ¿verdad? El verdadero fruto, si los fariseos los fariseos representan esta higuera que no da fruto, ¿verdad? Pero llegó Jesús y Jesús empezó a trabajar con la gente, ¿verdad? A cambiar su manera de pensar, a tratar de traer una idea nueva de Dios, de que Dios no está aquí para castigarnos en el primer fallo que tengamos, que Dios no está aquí para condenarnos y mandarnos a la muerte eterna, nada más porque nos portamos mal, ¿verdad? Porque así tendría que mandar a todos, porque todos somos pecadores.
Pero Jesús vino para que a través de él nosotros podamos nacer de nuevo, comenzar una nueva vida, y él se encarga de que nosotros produzcamos el fruto. Pero necesitamos cambiar esa manera de pensar, y eso se le llama arrepentimiento. Arrepentimiento, muchos piensan que arrepentirse es ponerse a llorar de sus fracasos, ¿verdad? Pero en realidad arrepentimiento quiere decir cambiar tu manera de pensar. En este caso, es cambiar tu manera de pensar acerca de, en vez de ver un Dios castigador que te quiere cortar, ver a un Dios que te quiere ayudar a dar fruto, ¿no? Que Dios es un Dios de paciencia y de perdón. Eso es lo que está presentando la parábola, cosa que los fariseos no sabían ni enseñaban, ¿verdad? Eh, por eso estamos viendo que lo primero que pensaron cuando le llegaron a preguntar a Jesús, dice, esos que mató Pilato, los mató porque seguramente eran pecadores y se murieron, o los mataron, ¿verdad? Y no, dice Jesús, no, no es así. Luego esos que tuvieron el accidente, también dice, pues seguramente eran pecadores y Jesús preguntó, ¿ustedes creen que eran más pecadores que el resto de la gente de Jerusalén? No, dice, todos son pecadores. La mente de Dios no está en castigar o destruir al pecador. El corazón de Dios está a favor de ayudar al pecador para que deje de ser pecador y que ame a Dios y haga las cosas transformado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, bien importante eso, ¿verdad? ¿Y qué aprendemos nosotros de esta parábola? ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender de qué? De que Jesús trabaja a través de la gracia. Jesús trabaja a través de la gracia. Le dijo al dueño, no la cortes, dale otra oportunidad. Ten gracia para ella. Dice. Además, todavía no es el tiempo de que te comas el fruto. Todavía le falta otros 2 años para que ah, pueda dar fruto para Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios está trabajando, hermanos. Jesús nos dice a nosotros, confíen en mí. Si ustedes no pueden dar fruto, confíen en mí. Yo voy a dar fruto por ustedes y luego ustedes van a dar fruto por mí, ¿verdad? El fruto entre el jardinero, el fruto dice, ah, lo produce el jardinero, ¿verdad? Es una relación que hay entre el jardinero o el viñador y el árbol, ¿verdad? Es una relación, es una relación que existe. Y el viñador no se va a olvidar de que la vida y el fruto de la higuera dependen de él. En otras palabras, nuestra vida depende de Jesús. Nuestros frutos dependen de Jesús, ¿verdad? Es lo que está enseñando en la parábola. Y no depende de nosotros mismos, en el sentido de que no está basado en mi esfuerzo. Yo no voy a poder cambiar mi naturaleza pecadora, al menos que Jesús la cambie, ¿verdad? Al menos que Jesús ponga en mí su naturaleza, su espíritu, y ese espíritu produzca el fruto. De otra manera, no va a pasar. Nunca vamos a dar frutos si el viñador no trabaja en nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una relación entre el árbol y el viñador o el jardinero. El árbol depende, el árbol depende, la vida del árbol depende enteramente del viñador, de Jesús. Si no es por la intervención de Jesús o del viñador, nosotros vamos a ser cortados, ¿verdad? Porque nunca vamos a poder dar fruto. Nunca vamos a poder dar fruto. Si no dejamos que Jesús nos ayude y nos abone, nos va a poner el abono de su presencia, de su espíritu, de su amor, ¿verdad? De su poder. Dice, nos moriremos sin dar fruto. En otras palabras, que necesitamos de ese viñador en nuestra vida, que necesitamos de ese jardinero en nuestra vida, de ese que nos va a abonar y nos va a dar de su amor para que nosotros podamos ya producir algo bueno, ¿verdad? Necesitamos depender 100% del viñador. Y Jesús le dice al dueño del vinador, téngame confianza, yo voy a hacer mi trabajo y va a ver que sí va a dar fruto. En otras palabras, Jesús es optimista, ¿verdad? Porque Jesús dice, yo voy a hacer que dé fruto, ¿verdad? Porque yo voy a dedicarme a esta planta. En este caso, está hablando de nosotros, ¿verdad? Nos está poniendo como una planta sin fruto, pero que Él se va a encargar de que demos fruto, ¿verdad? Con su amor y sus cuidados, desde luego. No a base de amenazas, ¿verdad? Tampoco.
Entonces Jesús dice, téngame confianza, le dice al dueño del terreno, ¿verdad? Y téngame confianza que yo no le voy a fallar. Es lo que está queriendo decir. En otras palabras, que Jesús está hablando de que a veces nosotros o la gente vive con menos fe en Dios, menos confianza en Dios y vive con más temor, con más miedo. La gente a veces hace las cosas por miedo a Dios, cuando eso no es un fruto, no es producto del amor de Dios, sino es producto de nuestro miedo. Entonces, nosotros cuando hacemos algo por miedo a que Dios nos vaya a castigar, eso no agrada a Dios porque no es fruto del Espíritu de Dios, es fruto de nuestro miedo. En realidad no es algo que le agrada a Dios, porque Dios no quiere provocar a nosotros miedo, sino confianza. Entonces, ese es el verdadero fruto, el que se hace por amor a Dios, confiando en Dios, ¿verdad? Confiando en Dios. O sea, por la fe, ¿verdad? El viñador sabe lo que necesita la higuera, sabe qué es lo que necesitamos nosotros. Dios es bueno todo el tiempo, hermanos, porque el viñador, el viñador que representa a Dios a través del Hijo de Jesús, él sabe lo que necesitamos y él es bueno todo el tiempo con nosotros. Él nos da más gracia que castigo. Él nos da más amor que enojo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender a un Dios amoroso, ¿verdad? Tenemos un Dios paciente con nosotros. Tenemos que entender que Dios es un Dios que quiere que nosotros demos frutos y que Él sigue abonándonos, sigue dándonos más y más gracia, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar ese resultado. Aunque nuestra experiencia a veces sea mala en la vida, a veces la gente, a veces la gente cuando le pasa algo dice, se entristece, ¿verdad? Porque no se da cuenta de que eso que le pasó, pues no es porque Dios no lo ame, sino es porque precisamente Dios lo ama y quiere que a través de esa experiencia pueda entender el amor de Dios, ¿verdad? Pueda entender el amor de Dios. Mucha gente a veces le pasan accidentes, a veces una persona muere por alguna enfermedad y mucha gente juzga a Dios, ¿verdad? Dios es malo, ¿verdad? Porque se llevó a mi mamá, se llevó a mi esposa, se llevó a mi hija, permitió que se enfermara y que se muriera, en fin, cuando el plan de Dios es que tengamos vida eterna, ¿verdad? Esta vida es temporal nada más y tarde o temprano se va a ir, ¿verdad? Pero lo más importante, como dice Jesús, lo principal es que nos arrepintamos, que tengamos una manera nueva de entender a Dios, de que Dios nunca va a querer nuestro mal, ni va a desear nuestro mal. A veces nos va a tocar alguna circunstancia, pero la circunstancia no determina a Dios. La circunstancia, ya sea una enfermedad o que nos pase algo, un accidente, o que una gente mala venga y nos haga daño, eso no representa a Dios, ¿verdad? Lo que representa a Dios es su amor. Dios es el amor, ¿verdad? Y está manifestado ya en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, y que dio su Hijo para que todos, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice que Dios nos demostró su amor aún estando siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok. En otras palabras, que no es, ahí no dice que por ser pecadores Dios nos castigó, no, está diciendo lo contrario. Dios demuestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, todavía siendo pecadores, dice, Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros. En otras palabras, que Dios en vez de castigarnos, castigar nuestro pecado, nos perdonó y nos da la oportunidad de que a través de su Hijo nosotros conozcamos su amor y su gracia y eso produzca el fruto, ¿no? Eso produzca el fruto. Entonces estamos viendo todo esto. Dice, arrepentirse de pensar lo que es mejor para ti, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, ¿verdad? De que queremos tomar las decisiones y que Dios haga lo que nosotros pensamos, ¿verdad? En otras palabras, nosotros nos autocalificamos a veces y decimos, no, yo me merezco esto, ¿verdad? Porque yo me porto bien. Nos podemos portar bien, pero nunca perfectos. Nunca perfectos, ¿verdad?
Y en realidad, nuestro comportamiento no es lo que define a Dios, ¿verdad? Dios ya está definido. Dios es amor, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros debemos actuar en base a eso, ¿verdad? En base a que Dios nos ama, responderle con amor. No es al revés. Dios va a respondernos con amor porque nosotros le amamos. O sea, no es que nosotros amemos primero a Dios y Él nos tiene que amar. No, es al revés. Él ya nos amó y nosotros debemos amarle como respuesta, ¿verdad? Que es muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Dice, a veces el dolor que llega a nuestra vida no tiene sentido. A veces en nuestras experiencias humanas ah, hace que nosotros tengamos una idea equivocada de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos nos autocondenamos, nos autojuzgamos, ¿verdad? Y a veces decimos, sí, seguramente Dios me está castigando por esto que hice, está mal y me porté mal y Dios me está castigando. Y, bueno, hay que verlo tal vez como una disciplina, si es que es una disciplina, saber tener la capacidad de entenderlo, pero en el fondo saber que Dios dice que nos ama y que todas las cosas, dice Pablo, todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios, dice. Y pues eso tenemos que entenderlo desde el concepto que la Biblia nos lo enseña, ¿verdad? No saber quién es Dios es peor que perecer sin confianza en Él, dice. Sí, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos muramos sin haber entendido el plan de Dios, que Dios realmente nos ama, ¿verdad? Y que cuando un hijo de Dios muere físicamente, en realidad no es un castigo de Dios, porque pasamos de muerte a vida, ¿verdad? A vida eterna. Es un premio, ¿verdad? Que recibimos en Cristo, ¿verdad? Quizá nosotros lo vemos desde una perspectiva, porque dicen, ay, nos vamos a morir y qué va a pasar con nosotros y ay, qué triste, me voy de este mundo. Se va de este mundo, pero va a entrar al reino de Dios, al reino eterno de Dios, y va a estar con Dios, en el lugar perfecto, ¿verdad? Un mejor lugar no puede haber. Entonces, a veces no entendemos el plan y el cómo es que Dios maneja su reino, maneja sus cosas, ¿verdad? Entonces, esta parábola, como pudimos ver, fue para combatir la hipocresía de la religión que no sirve a Dios por amor, que no da fruto a Dios por amor, y Jesús la combate, ¿verdad? Donde nos muestra de que Dios es un Dios que en realidad nos ama y no nos quiere cortar, no nos quiere cortar, al contrario, nos quiere salvar. Y precisamente porque nos quiere salvar, mandó a ese viñador, a ese jardinero, para que trabaje en nuestras vidas y nosotros podamos dar fruto. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Nunca piensa en un Dios que que quiere su mal, que quiere nuestro mal, que quiere nuestra desgracia, ¿verdad? Porque Dios no nos creó para eso. Él nos creó para que vivamos con Él para siempre y que le amemos, porque Él nos ama desde antes de la creación del mundo, ¿verdad? Es muy importante tener una perspectiva correcta de quién es Dios y cómo Él es un Dios de gracia y no es un Dios de juicio, ¿verdad? Aunque si nosotros despreciamos su gracia, no le podemos echar la culpa a Dios que nos condenamos porque Él nos ofreció la salvación y nosotros fuimos los que no la quisimos, no es que Él nos haya condenado. Cristo no vino a condenarnos, sino vino a salvarnos. Entonces, muy importante entender eso desde el entendimiento como Jesús lo presenta, porque así vamos a poder entender el plan de Dios en nuestra vida y lo vamos a poder compartir con otras personas que tienen una idea equivocada de Dios, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo de esa manera. Bueno, mis queridos hermanos, si ustedes siguen leyendo el capítulo 13 de Lucas, van a ver cómo en la siguiente parte Jesús vuelve a llamar hipócritas a los que lo juzgaban, ¿verdad? A los que juzgaban a Dios. Porque en la siguiente historia, el capítulo 13, Jesús sana a una mujer encorvada, una mujer que tenía su columna torcida, ¿verdad? Y vivía encorvada, no se podía enderezar, tenía un problema con sus huesos, ¿verdad? Su columna vertebral, y Jesús la sana, ¿verdad? La sana, pero a esa persona la gente la tenía como una persona que Dios la había castigado, ¿verdad? Dios la había castigado
pero cuando en realidad Dios no lo había castigado, ¿verdad? Pero podemos ver de que Jesús llega para revertir, revertir la situación y la sana y la gente, delante de la gente, y lo criticaron a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús lo que está tratando de demostrar a la gente, que Dios Él no vino para condenar a la gente ni para castigarla, ni para hacerles mal, sino al contrario, a que tengan un concepto diferente de Dios, que Dios ama a la humanidad y desea lo mejor para cada quien, ¿verdad? Entonces es muy importante entender eso. Pero lo mejor que Dios nos puede dar es la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna y a pesar de que somos pecadores, Él nos recibe, ¿verdad? Muy importante entender eso, que Jesús no vino a cortar a los seres humanos, apartarlos de Dios, sino al contrario, vino a trabajar con ellos para que puedan dar fruto para honra y gloria de Dios. Porque el amor de Dios es primero que su juicio, ¿verdad? Aunque sí hay juicio, pero lo que sobresale de Dios primero es su amor y su gracia. Bueno, espero que esta parábola nos ayude, ¿verdad? A entender cómo es la gracia de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar tiempo para comentarios, preguntas. Les agradezco por su atención. Vamos a terminar la grabación, pero se pueden quedar ahí para comentar lo que aprendimos, lo que estudiamos en esta noche. Bendiciones a todos.